Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más unidos en oración, un tiempo preparado por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. Hoy vamos a tener día de oración número 553 y vamos a leer el Salmos número 37, los versículos del 1 al 9. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque aún a pesar de todas las dificultades que enfrentamos y las dificultades que tenemos, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es cada mañana. Gracias porque nos permites la vida, Señor, y podemos expresar nuestro regocijo delante de ti. Y gracias, Señor, porque podemos glorificar tu nombre y podemos anunciar tus buenas noticias a los hombres y mujeres de esta tierra. Bendícenos en este tiempo, Señor, y ayúdanos a que nuestra mirada esté fija en ti, en el Dios Todopoderoso, en el Dios invisible, en el Dios invencible. Padre, fortalécenos para no mirar ni a la derecha ni a la izquierda, ni volver atrás, y mantenernos, Señor, fijos en ti, para no caer en la tentación. Buscar tu rostro, Señor, y echar sobre ti todas nuestras ansiedades. Podemos observar, Dios, cómo la maldad aumenta cada día en esta tierra, pero aún en medio de este mundo perverso, tú nos das la fortaleza, Señor, y el pronto auxilio para que sigamos alabando tu nombre y también podamos seguir ayudando a nuestro prójimo. Ayúdanos entonces, Dios, y bendice a cada persona que está viendo este tiempo, Señor, este programa de oración, y que tú seas propicio a cada uno de ellos. Bendícela, Señor, y que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Oramos por el presidente de la República del Ecuador, el señor Guillermo Lasso Mendoza, Señor, y también por todas las autoridades establecidas por ti, Señor, en el país. Y especialmente, Señor, te suplico por la alcaldesa del Cantón Sucre, la señora Ingrid Zambrano, que tu amor, tu bondad, tu misericordia se derrame sobre ella y cuides a su esposo, a sus hijos, Señor. Y cuides, Padre, su vida, porque sabemos que no es fácil, Señor, liderar, gobernar, porque no siempre toda la gente va a estar de acuerdo en lo que hacemos. Siempre va a haber oposición, pero en medio de la oposición que ella tenga, Señor, dale todos los recursos tuyos, Señor, en sabiduría, en inteligencia, en entendimiento y en conocimiento de tu palabra, para que ella pueda salir adelante, que se esfuerce, sea valiente, que no tema ni desmaye, Señor, sino que siempre piense que tú eres su Dios y que tú la sostienes en medio de cualquier circunstancia que esté viviendo. Que tu gracia se derrame entonces sobre su vida, sobre su familia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra del Señor nos enseña a través del Salmo 37 la forma como la gente que no teme a Dios puede vivir sin ningún temor en esta tierra. Y al vivir sin temor, no tiene la sensibilidad de los que sufren, de los que no tienen trabajo, de aquellas personas que son indefensas, aquellas personas que de pronto están inválidas en una silla de ruedas, son insensibles al dolor ajeno. Entonces, este Salmos, el Salmos número 37, nos enseña a que no miremos la obra de aquellas personas malas, de aquellas personas perversas, sino que enfrasquemos nuestra mirada en el Creador de los cielos y la tierra, que es Dios, el Dios de los cielos. Vamos a leer entonces el Salmos número 37, ¿no? Versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará.
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dice entonces el Señor que debemos siempre escudriñar su palabra. ¿Por qué? Porque hay una razón fundamental que tiene el Señor, un principio que Él dejó establecido para todos los hombres de esta tierra. Y a veces los hombres buscan en todo lugar y tratan de aprovechar cualquier ocasión, pero no meditan en el principio que Dios estableció para que puedan alcanzar prosperidad. Una palabra muy contradictoria en este tiempo, especialmente en relación a los que hemos creído en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Josué, capítulo 1, el versículo 7 en adelante: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, los versículos 7 al 9. ¿Por qué le leo esta porción? Porque el salmista, cuando narra el Salmos número 37, es para que nosotros desarrollemos una confianza plena en el Señor como Él la desarrolló. Él estaba siendo perseguido de una manera injusta. Él estaba siendo acorralado por alguien que de pronto derramó todo su odio, todo su dolor, toda su amargura, toda su violencia y toda su envidia contra el rey David. David escribe este Salmos y él dice en el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes por los que hacen maldad. La maldad que existe en este tiempo se realiza a la luz pública. Y lamentablemente muchos sabemos quiénes son los que hacen maldad. Y sin embargo, no los denunciamos. Por lo tanto, somos culpables todos, ¿verdad? Sabemos quiénes son los que trafican con drogas, sabemos quiénes son los que roban, sabemos quiénes son los que no actúan bien dentro del gobierno nacional, dentro de la asamblea, sabemos cuáles son los jueces corruptos, sabemos cuáles son los fiscales corruptos, sabemos quiénes hacen las cosas mal, pero no las denunciamos porque la tendencia de los hombres en este tiempo es callar. Y cuando callamos, entonces también nos convertimos en culpables, ¿verdad? Por eso dice el Señor: no te impacientes. Entonces, así como el Señor demanda que oremos por todas las autoridades establecidas en todo el mundo, por todas las eminencias que han sido nombradas por el Señor para que lideren las naciones, también nosotros debemos tener misericordia y compasión para con estas personas, para que Dios también sensibilice sus vidas. Pero no debemos envidiar lo malo que ellos hacen, ni debemos tener impaciencia en nuestra vida, viendo cómo ellos van prosperando cada día sin ningún esfuerzo, siendo malos, perversos, sin embargo, prosperan en su vida. Y muchos se preguntan por qué Dios permite que estos hombres prosperen. La palabra del Señor dice que los hombres que no creen en su nombre están echados a su propia suerte, a sus astucias, a sus artimañas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón.
Esa es la razón por la cual no debemos nosotros como creyentes impacientarnos por aquellas personas que hacen lo malo. Y tampoco debemos impacientarnos para que de pronto sean exterminados, porque eso no sería correcto. Debemos ser sensibles, porque nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo cosas malas, cosas perversas, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y Él está cambiando nuestras vidas. Él está haciendo la obra de regeneración en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. No tenemos que envidiar al que hace lo malo. Otro de los principios que dice el Señor, o el segundo versículo dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces podemos observar que los malos, los malignos, los que hacen perversidades, no estarán para siempre. De una manera u otra, Dios va a actuar. Es que Dios también les da la oportunidad a ellos para que se arrepientan y a nosotros nos da el conocimiento de su palabra para que doblemos rodillas por todos los hombres que están en eminencia en esta tierra, pero también por todos aquellos que necesitan de la presencia de Dios en sus vidas. Y el hombre perverso, el hombre engañador, necesita de la presencia del Señor. Por lo tanto, necesita que oremos por ellos. Pero aquí la clave de este pasaje es que nosotros no nos debemos impacientar y no debemos envidiar sus obras, las obras malas y perversas que ellos hacen. Por eso debemos nosotros orar para que exista trabajo en nuestro país, para que las personas no tengan que envidiar a aquellos que prosperan de la noche a la mañana, para que las personas no se metan en negocios ilícitos, para que la maldad no siga creciendo de la manera como está creciendo en este tiempo, de una manera geométrica. Debemos, por todos los medios a nuestro alcance, hacer entender a nuestras autoridades que es necesario que cada ciudadano de nuestro país alcance la educación, porque tan solo con la educación se van a lograr cambios que generen trabajos en nuestro país. Sabemos que debemos cuidar nuestro corazón. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos cuidar nuestro corazón, porque dice el Señor que de Él mana la vida. Por lo tanto, debemos cuidar ese corazón y debemos nosotros llevar el mensaje de urgencia, este mensaje de salvación a hombres y mujeres de esta tierra que están desesperados, que están ansiosos y que a veces no encuentran otra salida más que comenzar a delinquir. Así que debemos evitar esto, que esto suceda en la vida de ellos. Por lo tanto, en esta mañana vamos a orar por los ecuatorianos que son dueños de pequeños negocios en el sector agrícola, que han comenzado a generar microemprendimientos que puedan pedir al Señor su guía y sabiduría para el desarrollo de su trabajo. Vamos a orar entonces por ellos. Señor, nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos una vez más en esta hora. Y Señor, ponemos delante de tu presencia la vida de los ecuatorianos que son dueños de pequeños negocios en el sector agrícola, en el campo, Señor, y que han comenzado a generar microemprendimientos y que tú puedas dirigir su vida, Señor. Ellos están pidiendo que tú guíes su vida y que les dé sabiduría para el desarrollo de su trabajo, Señor. Oramos, Dios, por las personas que trabajan en el campo, Señor, que hacen el esfuerzo, Dios mío, de una manera u otra. Ellos han sido también parte de la solución a este problema de la pandemia, porque ellos siguieron sembrando y ellos pudieron obtener cosechas, y al obtener las cosechas
nosotros pudimos llevar alimento a nuestra boca, Señor, a nuestro ser, a nuestro interior. Bendícelos entonces, Señor. Mira el esfuerzo que ellos hacen, Señor. Mira la labor diaria, Señor, sin descanso que tienen. Son hombres y mujeres que se esfuerzan por obtener, Señor, fruto de la tierra y que no miran tiempos, sino que simplemente el deseo de ellos es trabajar para el bienestar de sus vidas y para saciar el hambre de aquellas personas que viven en las ciudades. Gracias por la vida de ellos, Señor. Bendice a sus familiares, Dios, de cada hombre y mujer del sector agrícola, del campo, Señor. Dales fortaleza, Señor, y cuida su salud, Dios mío. Cuida sus salidas, sus entradas. Y tú tienes mucho pueblo, Señor, en esos lugares. Oramos, Dios, para que los hermanos, Señor, que viven cerca de estos sectores puedan llevar el mensaje de tu palabra, puedan llevar, Señor, ese mensaje de salvación y puedan ellos enseñarles a conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, porque todos podemos hacerlo, aún los que vivimos en la zona urbana. Señor, mira que el campo en nuestro sector está a 15, 20, a 30 minutos, no está muy lejos. Y mucha gente aún no te conoce, Señor, en algunos sectores de nuestro campo. Por lo tanto, Dios, oramos para que tú los prosperes y para que ellos sigan siendo parte fundamental en el desarrollo de nuestro país. Gracias, Señor, por este sector, Señor, por estos hombres y mujeres de nuestro país. Bendícelos con bendiciones tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Permítame leer lo que dice Hechos en el capítulo 10. Dice la palabra del Señor: de esta manera, Hechos capítulo 10, el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice la palabra del Señor. Mire, dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dios es el que pone calma en nuestro corazón en medio de esta generación perversa, en esta generación violenta, ¿verdad? Y dice aquí, confía en Jehová. Otro de los consejos o principios que Dios nos da a cada uno de los que hemos creído su nombre y a aquellos que le están conociendo, confía en Jehová y haz el bien. Es la acción de nuestra confianza en el Señor que nos lleva a que hagamos el bien. Es decir, no podemos estar estáticos ante la necesidad de los demás, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de vivir de esta manera? Dice el Señor, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, Dios nos da este principio de que confiemos en Él. Pero ¿cómo podemos desarrollar confianza en Dios? A quien no lo vemos, a quien no hemos visto jamás de una manera física. Bueno, debemos empezar diciendo que Dios es espíritu. Entonces, Él es omnipotente, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Omnisciente significa que conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Y es omnipresente porque está en todo lugar. Dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. También dice su palabra que si 2 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo de cualquier cosa aquí en la tierra, Dios que está en los cielos la hará. Entonces, esa es la confianza que dice el Señor que debemos desarrollar en Él. Confía en Jehová.
Confianza es entregar nuestra vida total y plenamente en Él, en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Y lo precioso de ir conociendo a Dios es que lo conocemos en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Y cuando buscamos su rostro con la sinceridad de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, entonces nos damos cuenta de toda su magnificencia, de todo su poder. Y vienen problemas graves que nosotros no los estamos buscando. Vienen problemas cuando justamente estamos aprendiendo a hacer su voluntad, cuando justamente estamos dejando de hacer todo aquello que ofendía a su santo nombre. Y cuando vienen esas dificultades, no hay salida y nos llenamos de ansiedad. Pero Él, echad sobre... ¿Para qué? Para que el enemigo huya de nosotros, para que no nos oprima, para que no moleste nuestras vidas. Y entonces Él nos va a afirmar y establecer en la fe que es en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando nosotros echamos sobre Él toda nuestra ansiedad. Y eso se llama confianza, ¿verdad? Eso se llama confianza. Cuando usted simplemente le dice, Señor, yo no puedo hacer más, pero tú sí lo puedes hacer. ¿Cuál es su acción? Haga el bien. Si su problema es que alguien está odiándolo, alguien le está queriendo hacer maldad, usted simplemente ponga a esa persona en las manos del Señor. Usted no va a hacer nada. Tal vez usted pueda correr el riesgo de que se va a llenar de ansiedad, de ira, de enojo, ¿verdad? Y puede volcar todo eso en contra de su prójimo. Y Dios no le ha llamado para eso. Dios le ha llamado para estar en paz con todos. Entonces, al desarrollar nuestra confianza en el Señor, sabemos que Él hará algo a favor nuestro. Cuando Isaac le preguntó a su padre Abraham, cuando Dios le dijo que lo pusiera por sacrificio delante de él, Isaac el hijo le preguntó, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Está la leña, está el fuego, pero ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham simplemente le contestó y le dijo, Dios proveerá. En otras palabras, Dios va a dar la salida si nosotros confiamos plenamente en Él. Él va a dar la salida. Pero mientras tanto, nuestra acción es de tener una actitud de bien hacia nuestro prójimo. Una actitud de hacer el bien a nuestro prójimo. Alguien estaba al lado de una panadería y con mi esposa nos acercamos a comprar pan en la mañana y vimos que estaba pidiendo, pero no escuchamos lo que pedía. Y nosotros pensábamos que pedía pan. Le compramos una fundita de pan y se la dimos. Y él nos dijo, no, yo no quiero pan, a mí me hace daño porque tengo diabetes. Yo lo que deseo es que me regale 25 centavos para ir a comprar un pan especial que venden en la otra panadería. Un hombre ya de unos 70 años más o menos. Entonces, teníamos $1 ahí a la mano y le dimos el dólar. Él nos pidió 25 centavos y le dimos el dólar. Y yo le cuento esto no para la gloria nuestra, sino porque es la enseñanza que el Señor nos da. No debemos mirar. Otros lo veían que era un vago, que nomás estaba pidiendo. Y cuando le dimos el dólar, un señor nos miró y como que se enojó porque le dimos el dólar. Pero luego averiguamos y realmente es un hombre que sufre de diabetes y tiene otros problemas
en sus articulaciones. Simplemente debemos ayudar. Lo que la persona haga con el dinero ya no es pertenencia nuestra. El Señor dice que debemos ayudar. Al que tiene hambre debemos darle de comer. Al que tenga falta de vestidura debemos vestirlo. Al que esté enfermo debemos orar por él. Entonces, Dios tiene demandas de que hagamos el bien. ¿Y qué va a suceder con nuestra vida? Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor desea que nos deleitemos en Él, que nos gocemos, que nos llenemos de ese gozo que para muchos no tiene explicación. ¿Cómo es posible que se rían en medio de las circunstancias que ustedes están viviendo? Es un gozo que no tiene explicación, porque nace de Dios a nuestro corazón. Ni siquiera nace de nosotros, sino que nace de Dios. Y es la actitud de cada uno de nosotros la que va a hacer florecer ese gozo que Dios pone en nuestro corazón, para exteriorizarlo en medio de cualquier circunstancia. Tenemos que estar gozosos, no comportarnos de una manera hipócrita, porque si algo nos está doliendo, yo tengo que manifestar, me duele el estómago, me duele el brazo, pero si yo tengo un dolor por causa del Señor, por predicar su palabra, yo tengo que gozarme en Él. Por eso Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová. El Señor dice que debemos sacudirnos para que no quede nada en el interior de nuestro corazón. Y como no tengo nada en mi corazón, por lo tanto no tengo ningún impedimento para presentarme delante de Dios y suplicarle, rogarle por aquellos que me odian sin ninguna causa, rogarles por aquellos que me quieren hacer maldad sin ninguna causa, y Él me concederá las peticiones de mi corazón, ¿verdad? Porque Él está atento. Sus ojos están sobre los justos, dice su palabra. Entonces, Él está atento a nuestras acciones, porque cuando oramos, nosotros le decimos que cuide nuestra salida, nuestra entrada, y que nos dé la fortaleza para huir de todo pecado, de toda tentación. Dios es el que nos da esa fortaleza. Y en medio de nuestras debilidades, Él nos fortalece. Cuando buscamos su rostro, cuando buscamos su ayuda, cuando le decimos al Señor que nos ayude. No tratar de hacer las cosas nosotros con nuestras fuerzas, ¿verdad? Y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Por eso vamos a orar por los niños de escasos recursos económicos, para que a pesar de sus limitaciones puedan continuar con sus estudios en casa en este periodo lectivo. Señor, nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y ponemos delante de ti a los niños de escasos recursos económicos, para que a pesar de sus limitaciones puedan continuar con sus estudios en casa en este periodo lectivo. Gracias, Señor, por la acción de las autoridades que permiten a las escuelas que no quieran participar de este tiempo en que los estudiantes vayan a las escuelas. Gracias, Señor, porque los padres están ahorrando mucho dinero de pronto en los uniformes. Gracias, Señor, porque el problema económico es grave, y gracias por esta comprensión que tienen los profesores, que tienen las autoridades de continuar las clases virtuales, Señor. Y gracias por aquellos niños que pueden acercarse a las escuelas, que pueden recibir de una manera presencial las clases, Señor. Pero, Padre, nuestra oración es por los niños de escasos recursos económicos, para que todos puedan continuar con sus estudios, Señor, en casa, en este periodo lectivo,
para que ellos se puedan capacitar, para que ellos puedan prepararse, Señor. Sabemos, Padre, que la vida futura va a ser un poco más complicada porque habrá menos fuentes de trabajo, Señor. Pero, Padre, prepara a estos niños que se capaciten, Señor, para que ellos no estén desprotegidos, para que ellos puedan valerse por sí mismos cuando sean mayores de edad, Señor. Ayúdalos a que terminen sus estudios escolares, primarios y secundarios, y también la universidad, Señor. Y no solo eso, sino que ellos sigan estudiando, sigan capacitándose, para que entonces puedan ser personas valiosas para nuestro país, para nuestra comunidad o para cualquier país del mundo donde ellos decidan residir después. Lo cierto es que deben capacitarse. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tan solo tú lo puedes hacer. Oramos, Dios, entonces, para que los niños de escasos recursos económicos puedan seguir estudiando, no tan solamente en este año, sino todo el tiempo, Señor, todo el tiempo. Susténtale los recursos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdale a sus padres a encontrar trabajo, Señor. Ayúdale, Señor, cada día, en el nombre de Jesús te lo rogamos. También oramos por el sustento que necesita cada iglesia local para cubrir los servicios básicos y los gastos varios. Que el Señor sea proveyendo todo conforme a su voluntad. Gracias, Señor, por la iglesia que es cada persona que ha creído y recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Y que cada persona, Señor, aporte para el lugar donde nos reunimos, Señor, para alabar tu nombre. Porque ese dinero sirve para cubrir los servicios básicos y gastos varios que genera, Señor, el templo físico. Oh, Señor, gracias por la provisión que tú has dado hasta ahora. Gracias, Señor, porque la iglesia, en vez de disminuir, se ha multiplicado, Señor. Porque cada persona es la iglesia, Señor. Cada persona ha estado llevando el mensaje de salvación a otro, Señor. Bendice entonces a cada hermano de la iglesia. Susténtale, Señor. Ayúdalos en sus trabajos, Señor. Afirma sus trabajos, Señor. Establece un trabajo para ellos, que ellos también, Señor, puedan crear microemprendimientos, Señor, para generar, Dios mío, dinero para llevar el pan diario a su casa, Señor. Bendice de esta manera, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y sé tú propicio a cada uno de ellos. Dice el salmista en el Salmo número 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El Señor, una vez más, nos insta a que encomendemos nuestra vida o nuestro camino en Él, en plena confianza en Él. Y ratifica que Él obrará, Él hará. Pero Él nuevamente recuerda que debemos echar toda nuestra confianza sobre su vida. A veces nosotros decimos que no es justa la vida con nosotros. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nos damos cuenta que la justicia aquí en la tierra no existe, pero la justicia de Dios sí es real, es palpable. Cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando volvemos nuestro rostro hacia Él, cuando lo buscamos a Él a través de la oración, entonces nos damos cuenta que la justicia de Dios es real. Y Él obra diferente a la justicia de los hombres. Él obra de una manera diferente y dice que Él exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Es decir, Él no nos va a fallar. Él no nos va a fallar. Los hombres buscan la justicia aquí en la tierra y no la encuentran. Pero nosotros sabemos que la justicia de Dios permanece para siempre. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No nos debemos quejar ante Dios por los hombres malvados. No nos debemos quejar ante Dios por aquellos que hacen maldades, que son malos con otras personas, que las explotan, que hacen perversidades
sino que debemos estar en silencio. Dios no tiene la culpa. El Señor dice que a los pobres siempre los tendréis por causa de las injusticias de los hombres malos. Sin embargo, hay creyentes que de pronto ponen su mirada en este tipo de acontecimientos. Pero Dios tiene previsto todo esto y dice su palabra en el Salmo 73. Dice, Salmo 73, los versículos del 1 en adelante: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice este salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dice también este salmista en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, este hombre dice que no volvió su entendimiento, sino cuando él pudo regresar al templo del Señor y pudo conversar con el Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Debemos guardar silencio ante el Señor, debemos esperar. Tal vez vemos que tarda demasiado. Él es justo y Él actúa en el tiempo de Él, porque Él conoce nuestro futuro y Él conoce también hasta dónde podemos soportar. Y Él no va a permitir que nosotros seamos sometidos a una prueba que no vamos a soportar. Él conoce nuestro corazón, Él sabe hasta dónde podemos soportar. Por eso dice el salmista, guarda silencio ante Jehová y espera en Él y no te alteres con motivo de que Él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Vamos a orar. Padre, oramos por los nuevos proyectos de exportación de frutos ecuatorianos que se están ejecutando, por las personas que sirven a la ciudadanía en general, dando consejería y ayuda espiritual o emocional, y que el Señor renueve sus fuerzas y puedan ser guiados en sabiduría celestial. Señor, ponemos delante de tu presencia los nuevos proyectos de exportación de frutos ecuatorianos que se están ejecutando. Señor, gracias porque esto va a traer divisas al país. Y gracias, Señor, porque esto va a generar, Señor, otros movimientos económicos dentro del país. Y gracias, Padre, porque son muchas familias las que pueden aprovechar, Señor, de este tipo de empresas, Señor, por estas exportaciones, Dios mío. Bendice, Señor, a los productores, bendice, Señor, a los exportadores y bendice a los agricultores, Señor. Bendice la tierra, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús, para que los cultivos sigan, Señor, prosperando, Señor, en nuestra patria y para que den frutos excelentes, Señor, para que se vendan a buen precio en el exterior y entren divisas que generen más trabajo en nuestro país. Y gracias también por aquellas personas, Señor, que dan consejería, que dan ayuda espiritual, que dan ayuda emocional. Señor, renueva sus fuerzas y permite que ellos puedan ser guiados en sabiduría celestial. Y sé tú, Dios mío, obrando en sus vidas. Cuida sus salidas, sus entradas. Cuida su salud, Señor. Pero sobre toda cosa, Señor, cuida su corazón, Padre amado.
que ellos no saquen provecho, Señor, de las situaciones que de pronto presentan las personas, sino que ellos puedan consolar y ellos puedan dar, Señor, el consejo apropiado, Señor, guiados por ti. Tú eres el que da la pronta salida en medio de las circunstancias difíciles. Ayuda a estos consejeros, Señor, y que tú seas guiándolos, Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, la oración número 553. Gracias por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. Gracias por el presidente, el pastor David Mutre Ruiz. Cuídalo, protégelo, bendícelo, Señor. Bendice a su esposa, a sus hijos, Señor, a su nieto, Dios, y toda su familia, Dios. Bendice el ministerio que él tiene, Padre, y sé tú propicio a su vida, Señor. Bendice a la Junta Directiva Nacional, bendice a cada presidente de distrito, bendice los departamentos que tiene la iglesia, Señor. Bendice a los misioneros que están en el mundo llevando, Señor, el mensaje de tu palabra. Bendice a cada uno de los pastores de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del país y también a cada pastor de las diferentes denominaciones, que juntos, unánimes, en un mismo sentir, podamos llevar las buenas noticias a todo el mundo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada televidente, Señor, que ha escuchado y ha visto, Señor, este tiempo. Que tu amor, tu bondad, tu misericordia se derrame sobre ellos y que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que tu Espíritu Santo abra su entendimiento y puedan sus pensamientos ser esclarecidos y ellos puedan aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por la vida del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y gracias por la nueva vida que tú has puesto, Señor, en nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, amigos. Que el Señor les bendiga, los fortalezca y cuide sus salidas y sus entradas en el resto de este mes y siempre. Bendiciones.